Bienvenidos nuevamente a nuestro canal. Por Por fe fe nos nos movemos. movemos. Bueno, pues ahora aquí estamos una vez más y queremos compartirles algo de la palabra de Dios. Y pues aquí estamos para la gloria de Dios y seguiremos. Y pues vamos hoy, ¿qué les vamos a compartir? Pues hay tantas cosas que compartir, en especial las maravillas de Dios. Lo Así que Dios es. hace día con día, pues la verdad que es digno de compartir, ¿verdad? Y pues en este compartir tenemos preparado un tema que le hemos puesto, no me siento digno de Dios. Y tal vez preguntarán, pues, ¿por qué, verdad? Pero a mí me pasaba. Yo no sé si a usted le pasaba. La verdad que a mí también me pasaba que no me sentía digno. Y tal vez así como nosotros, pues a ustedes también se estén sintiendo así o en algún momento de su vida, pues también se llegaron a sentir que no eran dignos de Dios. Y es que a veces el enemigo nos ha hecho creer que nosotros no valemos nada, que nosotros no somos dignos de Dios. Bien. Y la verdad es que fuimos creados para Dios, ¿verdad? Para adorarlo, para alabarlo, para glorificarlo, para hablar de sus maravillas que hacen nuestras vidas. Sí, es que a medida que uno también va caminando por el mundo, te vas dando cuenta que el enemigo te mantiene como en un círculo en el cual tú crees que no puedes salir, tú crees que no hay nada más allá. Y cuando de repente te animas a dar ese paso de salir de ese círculo, te das cuenta que es tanto lo que hay, es tanto lo que Dios te da, es tanto lo que Dios quiere para tu vida. Pero también, como dice el enemigo, nos tiene sordos, ciegos, mudos. ¿Por qué? Porque nos hace pensar, creer y hasta ver cosas que no son. Por ejemplo, cuando vamos a la iglesia, que las primeras veces que anda uno ahí ya yendo, que ya tienes tu uso de razón, ¿verdad? Quieres ir a la iglesia y empiezas a sentir que todos te están mirando, que no, tú no encajas ahí en ese lugar y no te sientes digno de hijo de Dios. Y la iglesia es la casa de Dios y es también nuestra casa, porque dice en su palabra que somos coherederos del reino de Dios. Y aquí está Dios en su iglesia. Me trae ahora en la mente ese pasaje de la Biblia donde el hijo pródigo pues cobró su herencia, ¿verdad? Y fue a malgastarlo. Y cuando pues la necesidad y todo lo que pasó, decidió regresar a la casa de su padre y le dice, he pecado contra Dios y contra ti. Ya no merezco ser hijo tuyo, ya no Llamado soy hijo tuyo. digno de ti. Y muchas veces es lo que pasa, que a través de que el pecado nos orilla a hacer cosas que no son gratas ante los ojos de Dios, nos alejamos cada vez más. Uh-huh. Y más nos vamos alejando. Llega al punto donde ya no nos sentimos dignos Uh-huh. de regresar a casa. Y Dios nos está llamando todos los días, vuelve a mi casa, porque te estoy esperando con un vestido nuevo, para recibirte con los brazos abiertos. Pero nosotros mismos nos alejamos, nosotros mismos no nos sentimos dignos de llegar a casa de nuestro Padre, porque la hemos regado. La verdad que yo no tengo perdón de Dios, pero Dios está ahí esperándonos. Te recuerdo cuando les había comentado también que a mí me daba coraje cuando me invitaban a la iglesia. También puede entrar ahí eso de que nosotros mismos no nos sentimos dignos y nos alejamos de Dios, de su presencia, de recibir todas sus bendiciones. Y ya cuando viene alguien y nos quiere hablar de Dios, nos cae mal, nos enoja, nos pone de malas, nos molesta. Y ahí es donde dice uno, ¿para qué? Si a mí ni me escucha. Pero Él está ahí para escucharnos a todos nos está escuchando. También pasa que cuando vamos a veces a la misa, ¿verdad?
Lo digo también de cuando antes nosotros íbamos a misa y que no podíamos comulgar porque vivíamos en pecado, vivíamos en unión libre. Y recuerdo que se paraban todos, a la mayoría de la gente, a comulgar. Y yo no me sentía, pues no podíamos, ¿verdad? Pero sin embargo sí llegaban esas voces de que, pues, que uno, ahora sí que hacernos sentir mal, ¿verdad? De por qué estamos pudiendo estar bien, no estamos bien, no hacemos las cosas bien, porque también a veces pensamos que no nos merecemos también el matrimonio, no nos sentimos dignos de recibir ese sacramento, cuando la realidad, los sacramentos, la iglesia es para nosotros, por nosotros está, pero no nos sentimos dignos y a veces cuando está ahí hablando, eso que te hace sentir mal ahí en la iglesia, que sientes que todo el mundo te está mirando cuando en realidad pues no, ¿verdad? Y uno no se siente digno de estar ahí y a veces por eso decimos, ay no, mejor para qué voy si ni puedo comulgar. Y te quedas ahí y esa voz te hace sentir mal, pero muchas veces esa voz también puede venir de Dios, porque Él quiere que tú estés bien, pero como tú no te sientes digno, la tomas como mal. ¿Me entiendes? Sí, la verdad que muchas veces por nuestra falta de conocimiento o falta de tener un poco más ese anhelo de conocer de Dios, nosotros mismos nos alejamos de la bendición de Dios, como que rechazamos a Dios. Uh-huh. Y Dios dice en su palabra, aquel que no carga su cruz con amor, no es digno de mí. Así que tenemos que cargar esa cruz con amor. Lo que Dios nos ha llamado es a ver las cosas con amor, por amor. No importa los problemas, las dificultades, hacerlos con amor. Él dio la vida por nosotros y lo hizo por amor. Y ahora Él nos llama y nos dice, carguen su cruz con amor, porque aquel que no lo hace no es digno de mí. Y lo primero que uno hace es renegar. Uh-huh. Y tristemente a Dios no le gusta que nosotros tengamos mucho o poco. A Dios no le gusta que nosotros nos sintamos rechazados por Dios, porque Él nos ama. Sí, y también está como, a veces somos esos, podemos pensar que somos como San Pablo cuando perseguía a la iglesia. Uh-huh. Y a veces tiene que pasar algo grande para que reaccionemos. Y cuando pasan las dificultades, el problema grande es cuando vamos a la iglesia. Pero aún así vamos y como quiera no nos sentimos dignos. Pero ahora los invitamos a que se sientan dignos de Dios. Igual así nos sentíamos nosotros. Sí, la verdad que el comienzo a una fe es algo fuerte, es como les platicábamos en nuestro caminar en este canal, que nos sentíamos como Pablo, ¿verdad? No nos sentíamos dignos. ¿Por qué? Porque nosotros éramos perseguidores de la iglesia, éramos de los criticones. Y, y pues ya cuando tienes tu conversión y te decides servirle a Dios, pues ves que dices tú, de tanto que Dios tiene para mí, no me siento ni digno porque le he fallado 1000 veces, de 1000 maneras, pero más sin embargo Dios está ahí, Dios te está bendiciendo, Él no guarda rencor como nosotros, Él no es como aquel que si le hiciste un mal, te lo tiene aguardado y en el momento menos esperado se convierte en una venganza. Dios no, Él perdona todo, olvida todo, siempre y cuando nosotros nos decidamos reconciliarnos a través del sacramento de la confesión. Y a Él se le olvida todo. Si alguien nos critica, pues no devolvamos esa crítica, sino que estar tranquilo, ¿verdad? Uh-huh. Y pues como dice en su palabra, está en Efesios 6, dice que debemos de llevar todas las armaduras, todas las armas de Dios para poder resistir las maniobras del diablo.
pues no nos estamos enfrentando a fuerzas humanas, sino a los poderes y autoridades que dirigen este mundo y sus fuerzas oscuras, los espíritus y fuerzas malas del mundo de arriba. Esto es algo muy, muy fuerte porque nosotros pensamos que entre nosotros mismos es la pelea y no. A veces también las voces esas que escuchamos de que para qué vas, si no puedes cambiar, ¿para qué vas? Mira cómo estás, a ti no te escucha, mira cuánto le has pedido, mira cuánto le has orado, cuánto has hablado con él y a ti no te escucha. Y siente uno todas esas voces, también pueden venir del enemigo, hay que tener ese saber discernir, porque si vienen las cosas, te alejan de Dios, no viene de Dios. Te acercan a Dios, viene de Dios. Es fácil, pero no fácil. Pero aquí como dice en Efesios, no nos estamos, dice, no, sino, pues nos estamos enfrentando a fuerzas humanas. Dice, lleven con ustedes todas las armaduras de Dios. ¿Y qué vienen siendo las armaduras de Dios? ¿Usted qué nos puede decir de las armaduras de Dios? ¿Qué es lo que usted piensa, usted en su vida lo usa como armadura de Dios? Pues la verdad que antes, cuando no conocía de Dios, yo estaba desarmado, Yo literalmente, también. porque no contaba con ninguna armadura de Dios. Y a medida que uno va caminando en la fe, va caminando en las cosas de Dios, te das cuenta que tienes un arsenal como defenderte, Sí. una armadura tremenda. Un arsenal, Sí, es la tenemos un verdad. arsenal. Es como un soldado que va a la guerra. Pues si no lleva el arma, por muy buen tirador que sea, lo van a matar. Por muy buen soldado que sea graduado con los mejores honores, pero si no lleva armas a ese combate, va a perder la vida. Lo van a matar. Y así es en la vida de Dios. Revestirnos de la coraza, de la armadura de Dios en mi vida ha sido revestirme de la palabra de Dios, de la lectura de la Santa Biblia, del rezo del Santo Rosario, de la oración, de las visitas al Santísimo, de la confesión y sobre todo de lo más grande que hay bajo este cielo, la Santa Eucaristía. No existe algo más grande y hermoso que la bendita y Santa Eucaristía. Y poderoso. Sobre todo eso. Poderoso. Porque es Jesús mismo en ese pedacito de pan. Eso es de tantas armas que tiene nuestra Santa Madre Iglesia para revestirnos con esa coraza. Que cuando nos revestimos de esa armadura, el enemigo nos va a atacar, quizás hasta más fuerte, pero nosotros vamos a devolverle, ahora sí que esos ataques, como un contraataque más fuerte, porque si estamos con Dios, Él nos va a respaldar. Por eso dice, por eso pónganse, ahí seguido de Efesios 13, por eso pónganse la armadura de Dios para que en el día malo puedan resistir y mantenerse en la fila, valiéndose de todas sus armas. Eso es la verdad que hasta hace poco a mí me cayó en mi mente la fuerza que tiene todo esto. Y esto me hace sentirme a mí más hija digna de Dios, con todo lo que Dios nos ha dado para defendernos del enemigo. Porque dicen, como dice usted, que puede que sí, el enemigo pues te va a atacar también, ¿verdad? Te va a hacer desfallecer en tu fe, pero con toda la armadura Dios te da la fuerza. Y así me pasaba a mí, que yo no sabía de todo eso, pero ahora que sé, pues trato de usarlas lo más que puedo, ¿verdad? Y ahí es donde uno empieza a verse y a sentirse digno de Dios. Y es que la verdad que en ese caminar, en ese peregrinar en esta tierra, vamos a fallar. Nadie es perfecto. Perfecto solo Dios. Si dicen que
el más justo peca 7 veces al día. Imagínense usted y yo. Y por eso, a raíz de los pecados, nos sentimos indignos. ¿Por qué? Porque muchas veces la hemos regado bien feo. Tal vez hemos andado, ahora sí que, revolcándonos en el lodo. Pero Dios de ahí se vale para levantarte. Porque dice un dicho que donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Eso es verdad. Porque en su palabra dice que iban a apedrear a una mujer prostituta, que fue ¿quién? María Magdalena. Sí. Porque en el Antiguo Testamento nos hace mencionar que una infidelidad, la prostitución, era de muerte, era apedreados. Y entonces descubrieron a esta mujer que era una prostituta y su sentencia era muerte apedrada. Pero cuando Jesús llegó e intervino y les dice, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra, ¿verdad? Y esa mujer, a raíz de ese encuentro con Jesús, por eso nosotros los invitamos siempre a un encuentro con Jesús, porque si no tenemos un encuentro con Dios, es difícil convertirnos. No te digo que no se pueda, claro, se puede, pero es un poco un proceso más duro. Pero a raíz de ese encuentro que tuvo con Jesús, ella se convirtió. Jesús le dijo, tus pecados son perdonados, pero ve y no lo vuelvas a hacer. No vuelvas a pecar. No vuelvas a pecar. Y eso es lo que Dios nos invita día con día. Si la regamos, porque la regamos todos los días, fallamos todos los días, pero Dios nos dice, te perdono, pero no lo vuelvas a hacer. Y esa mujer se convirtió tan fiel a Él que lo siguió hasta la muerte de cruz. Ah, qué hermoso, ¿no? Se sintió digna de Dios. No, ándale, de seguirlo. Reconoció que es hija de Dios. Exacto. Y es reconocida ahorita en la Biblia. Sí. María Magdalena. Pues María Magdalena. Imagínate, de una prostituta a ser María Magdalena. Entonces no importa el pecado, no importa lo que el enemigo te ha hecho creer que no vales nada o que no eres digno, no eres digno de ir ni a la iglesia, de buscar. A pesar de nuestras fallas, podemos lograr la santidad y ser santos. Y ahora la tenemos más fácil, ¿sabe por qué? Yo viendo leyendo la Biblia y reflexionando ya ve que ponen mucho las películas de antes, como por ejemplo el rey David, el rey Saúl, todos ellos, Josué, cómo peleaban contra el enemigo, contra los pueblos paganos, que eran todos sus enemigos, ¿verdad? Y yo recuerdo que yo he visto que peleaban, que pues iban en caballo, así lo cuentan en las películas, ¿verdad? También, y que iban y se preparaban y que iban por días a pelear contra otro ejército, contra el enemigo, el ejército del enemigo. Eran gente de carne y hueso, ahí sí, y iban y peleaban y con la espada en la mano, con el escudo en la otra mano, con, ¿cómo se llamaban las vestiduras de un guerrero, un soldado? Se ponían toda la armadura y decían que eso pesaba, como le pesaba al rey David, ¿no? Que no podía ni moverse. Imagínense, antes se iban y viajaban, ¿verdad? Por días y se dormían afuera y desvelados, cansados, sin comer, sin dormir bien, de todo. Y esas eran las guerras de antes. Y ahorita, las guerras de ahorita, o la guerra espiritual, ahora como dice aquí en Efesios, porque no estamos peleando contra los humanos, sino dice contra fuerzas, sino contra poderes y autoridades que dirigen este mundo y sus fuerzas oscuras, los espíritus y fuerzas malas del mundo de arriba. Imagínense. Aquí ahorita tenemos todo más fácil. El rosario lo podemos hacer en casa, la Biblia en casa. Pues obvio tenemos que ir a la misa, al Santísimo,
Pero la oración la hacemos nosotros también aquí, podemos hacer oración, interceder aquí nosotros en la casa. Está todo más fácil. Y aún así a veces no nos sentimos dignos de usar todo lo que dice aquí. El enemigo nos tiene tapados los oídos. Dice en un pasaje de la Biblia que Jesús le dice a sus discípulos, Señor, ¿por qué a ellos les hablas en parábolas y a nosotros nos hablas de otra manera? Jesús les dijo, es que tienen ojos, No ven tienen oídos, y no oyen. y así hemos estado. Uh-huh. Y por más que uno trata de hablarles de Dios, pues oyen, pero no escuchan. Yeah. Uh-huh. Porque así estábamos nosotros. Sí, Nos hablaban de Dios, pero no escuchábamos. Porque es muy diferente oír a escuchar. pero algo importante, yo también cuando me hablaban, yo no quería escuchar. Yo no quería escuchar. Y la verdad que no es como que al principio es duro. Uh-huh. Sí. Pero cuando ya llegas das ese paso, la verdad te das cuenta de que, dijo San Agustín, tarde te amé. Ay, esa sí, esa me encanta, eso de San Agustín. Tarde te hallé. Tanto te busqué. ¿Por qué? Porque así como San Agustín, bueno, de hecho es mi santo, él despilfarró gran parte de su vida, mujeres, Mujeres. alcohol y bueno, haz de cuenta que un yo. y, y pues su mamá, Santa Mónica, ¿cuántos años duró ella? 30. 30 Lo años que se escucha. orando para que se convirtiera su hijo. Y lo logró. Uh-huh. Ahí está San Agustín. Uh-huh. Y sí, ella sí le creyó, ella creyó en eso, en Dios, creyó en Ella su creyó la oración también, promesa. las promesas y todo, creyó en... Y, y pues así igual San Agustín no se sentía digno de No, haberle fallado tanto a Dios. hoy sí, ¿verdad? Decían que también ya, que ya Sí. no se sentía digno también de Dios. Y si vamos al Antiguo Testamento, ¿cuántos reyes le fallaron a Dios? El rey David, El rey David, que fue uno de los reyes queridos de Dios, sí. le falló con Betsabé. Uh-huh. La vio muy atractiva y muy bonita mientras su marido andaba peleando en las guerras. Y él en casa y pues cometió adulterio. Por eso es bueno que dicen que no es bueno estar de ocioso, nada más, a ver, perdiendo el tiempo, ¿verdad? Uh-huh. Y más sin embargo, él no se sentía digno, él lloró y por todo, bueno, los que han leído ese pasaje muy hermoso, y si no lo han leído, los invitamos a que lean, de hecho, toda la Biblia, porque toda la Biblia es hermosa, porque es inspiración de Dios, palabra viva de Dios. Y pues no se sentía digno. Y así hemos estado nosotros. Sí, no, y también tal vez eso mismo, el ser pecadores, ¿verdad? Y muchas veces, ahora sí, como dicen unos, pues unos pecan más que otros, ¿verdad? Y a veces pero ese mismo pecado, uno cuando pecas, tú lo sientes que es mucho. Uh-huh. Y luego, ¿qué pasa? Viene alguien y te dice, ¿quieres acercarte a Dios? Y después te quitan esa intención. Muchas veces somos esa piedra de tropiezo. Y eso es un gran pecado también, porque no te acercas a Dios y no dejas que otros se acerquen. ¿Y qué es lo que sale uno? Ay, tú en la iglesia, a mí una vez, en una ocasión, me dijeron algo muy fuerte y sí me dolió mucho y eso sí me alejó de Dios. Y no sé si sí se lo he comentado, creo. Me dijeron, tú vas a la iglesia, vas y tragas santos y vienes y no lo digo el otro y haces diablos, me dijeron así. ¡Ay! Me quedé yo, pues sí, cierto, nunca puedo dejar de pecar, ¿a qué voy? Y esa palabra sí me alejó, sí, ahora que lo recuerdo, esa palabra me alejó. Y muchas veces somos esa piedra de tropiezo. La verdad que como dice un sacerdote, no lavamos y no prestamos la No, lavadora.
y alguien quiere salir o quiere hacer y no lo dejamos, pero tampoco nosotros hacemos algo por eso y pues es duro, la verdad, y hay que reflexionar realmente que en esta vida es tan corta como para desperdiciarlas en tonteras, El tiempo, estar ¿verdad? perdiendo el tiempo en eso. Eso sí, porque la salvación es personal. No vas a ir allá con Dios, ¿verdad? Cuando ya nos esté ahí hablando y diciendo, vamos a decir, ay, no, es que Él me dijo esto. No, uno va a pagar por lo que hizo uno. Es libre albedrío, es solo uno el que lo hace. Si tú quieres, lo haces, si no, no lo haces, ¿verdad? Y es que a pesar de todo, a pesar de nuestras fallas, nuestras debilidades, a pesar de nuestros pecados que sean tan negros como lo peor, Dios nos puede perdonar y Dios nos invita a cenar con Él. Ahora que hablábamos de David, me trae recuerdo del pasaje de la Biblia cuando él, ¿verdad? Empieza a buscar al hijo de Jonathan, porque te acuerdas que en el pasaje de la Biblia, este, era, era uno de sus mejores amigos como hermano, Jonathan, Sí, el el hijo hijo del de rey Saúl. Saúl. Y cuando ya restableció todo, ¿verdad? Él se hizo rey y todo, entonces empezó a ver si había alguien de la casa del rey Saúl. Y dice que entonces él le mandó a buscar a una persona que él creía de que conocía la vida del rey Saúl y su linaje. Entonces fue donde apareció alguien y le dice, de hecho se llama Siba, dice al siervo Siba, ¿conoces a alguien de la vida del linaje de Saúl, de Jonathan? Y le dice que sí, conozco a alguien que vive en tal pueblo, por así decirlo, ¿verdad? Bueno, me recuerdo nomás del pasaje, no exactamente, tal vez nombres. Pero entonces dice que el rey David le dice a Siba, ve a buscarlo y tráemelo, que yo lo quiero ver, quiero hablar con él. Y entonces dice que Siba va a buscarlo y ese hijo de Jonathan se llama Meribal, se llamaba, se llamaba Meribal. Era tuido, no podía caminar y pues se arrastraba. Y dice que llegó a casa de David y le dice, ¿tú eres Meribal? Sí, soy yo. Pues por promesa que yo le hice a Jonathan, pues de aquí a partir de hoy vas a cenar conmigo en el palacio del rey. Imagínate. Lo invitó. Y dice este Meribal, hijo de Jonathan, le dice una palabra muy fuerte. Le dice, ¿quién soy yo para que mi rey ponga la mirada en un perro? Se dijo perro. Imagínate. Ahí está la clara prueba de que no se sentía digno. Y a nosotros también nos ha pasado. Y la promesa más hermosa no solo quedó ahí, sino que lo invitó a comer con él en el palacio real, sino que le dijo, y a partir de hoy te devolveré todas las tierras que era de tu padre Saúl. O sea, no solo el Señor nos invita a comer con él, sino que nos recobra la dignidad como hijos de Dios. Eso es muy importante, sentirnos así, porque ¿cuántos no habrán ya fallecido que se han ido así, no sintiéndose dignos de hijos de Dios, amados por Dios? Y a nosotros, yo también así en lo personal, yo sí lo digo, me ha costado creerme hija de Dios, pero ahora lo estoy creyendo y mi vida ha cambiado a partir de eso, que yo creo que soy hija de Dios. Es que cuántas veces no nos rechazan, nos critican, se burlan, independientemente de lo que sea. Y toda esa autoestima la vamos perdiendo. Sí. Pero cuando de pronto por ahí escuchas la voz de Dios, esa voz que clama en el desierto, conviértanse, y tú te conviertes y te das cuenta que eres hijo del rey, hijo de Dios. Recobras esa fuerza y dices, es esa venda que se te cae de los ojos y dices, es verdad. Y empiezas a sentir que eres amado, eres amada.
que todo lo que te han dicho es mentira, que cuántas veces no te han dicho que no puedes y Dios te dice, sí puedes. Puedes. Porque ahora sí que es en su nombre. Y es por la sangre que Él dio por nosotros que nosotros valemos también. Y es que Dios nos ama tanto. Y ahí es donde empezamos a aumentar la fe. Ahí es donde uno aumenta la fe. Y aquí dice algo también muy bonito de la fe. En Efesios también 16 dice, tengan siempre en la mano el escudo de la fe y así podrán atajar las flechas incendiarias del demonio. Teniendo esa fe como escudo, con la fe, como dicen, la fe mueve montañas. Así. ¿Pero lo creemos? No, dudamos mucho. Dudamos. Y ahí, en ese dudar, también estamos lastimando a Dios. Claro, porque como quien dice, nosotros le decimos a Dios, no, Señor, tú eres un mentiroso. Sí. No creemos en porque no le creemos su palabra. Aquí viene todo esto. Yo cuando empecé a leer la Biblia y todo, y decía, pero si aquí está todo, aquí está todo. Y es palabra viva. Esa palabra ha sido escrita desde ayer, para hoy y para siempre. Para siempre. Esa palabra es eterna. Pero para eso necesitas tener fe. Para que sientas que esa palabra te traspasa tu corazón. Que traspasa, como dice su palabra ahí, ese corazón que traspasa hasta los tuétanos. Hasta los tuétanos, la palabra de Dios, sí. Porque la palabra de Dios es como una espada de doble filo. Y la verdad que todo eso que sentimos, que hemos perseguido a la iglesia, que hemos criticado a la iglesia, a las personas en la iglesia, que hemos hablado de otros que sirven en la iglesia y todo, pues todo eso hay que entregárselo a Dios. Para que todo eso, porque eso a veces nos detiene, está como San Pablo, ¿verdad? Que dice que yo soy el último de los apóstoles y ni siquiera merezco ser llamado apóstol, pues perseguí a la iglesia de Dios. Sin embargo, por la gracia de Dios, yo soy el que soy, sin embargo, por la gracia de Dios, soy lo que soy y el favor que me hizo no fue en vano. Dios, así como a San Pablo, nos puede también a nosotros quitar todo eso. Todas esas palabras que están en nuestra mente y que no nos permite avanzar y seguir a Jesús. Es que nosotros fuimos creados para adorar a alguien. ¿A Dios? Obviamente que a Dios. Pero si no estamos adorando a Dios, ¿a quién estamos adorando? A alguien tenemos que estar adorando. ¿Por qué? Porque no puede existir un corazón que no adora a alguien. Yeah. Así de que, pues obviamente, pues este caminar es hermoso como matrimonio que no nos sentíamos dignos de él, pero cuando le dijimos al Señor que Él tomara control de nuestras vidas, no solo nos sentimos dignos, nos sentimos amados, nos sentimos regocijados, nos sentimos como ese hijo pródigo que regresamos a casa, que Dios nos echó el manto, nos echó esa capa, hizo el Señor una gran fiesta, porque dice su palabra, hay más fiesta en el cielo por un solo pecador que los 99 que son justos. Imagínense. Así de que Dios te está esperando. Y sabe que también nosotros como católicos, ¿verdad? Como católicos cristianos debemos de tener mucho cuidado con el hablar de los mismos hermanos que están ahí en la iglesia, ¿verdad? De decir, ay, no, esto y lo otro. Tengamos mucho cuidado porque a veces ofendemos a alguien, no sabes cómo está esa persona. Y una palabra, así como dice su palabra, una palabra basta para sanar, pero también con una palabra podemos alejar a la gente de nuestra iglesia, de las cosas de Dios. Y también si somos esa piedra de tropiezo, pues tengamos cuidado. Si alguien quiere cambiar y quiere acercarse a Dios, ¿quiénes somos nosotros para impedírselos?
¿quiénes somos nosotros para decirle, ay, tú, el borracho, el que todos los días está drogado y el que... No, porque nunca sabemos, Dios tiene tanta infinita misericordia como dice, donde abundó el pecado, sobreabunda la gracia. Y tal vez tú te sientas como nosotros, que también algún día nadie daba nada por nosotros, ni creía en nosotros, mas sin embargo Dios tocó la puerta de nuestros corazones y pudimos escuchar su voz. Y aquí estamos para la gloria de Dios. Había una persona a mí que me decía, que me dijo una vez, dijo, yo nunca pensé que tú fueras a las cosas de Dios. Y yo, así me miraba, pero mire, solo Dios es el que hace todo posible, ¿verdad? Amén. Bien, pues ahora sí que a sentirnos dignos y amados por Dios, que Dios nos ama tanto. Nos ama a todos. A todos, Él no discrimina a nadie. Nosotros No. humanamente sí discriminamos, pero Dios no. Dios no ve, Él es bueno. no ve diferencia en nadie. No, Él es bueno y nos ama a todos. Y bueno, pues bueno, pues muchas gracias. muchas gracias. Te seguimos invitando a que te suscribas, manito arriba, para que pues sigamos llegando a más corazones, que al Más final, rincones, a más rincones, sí. que al final pues esa es la meta, llegar a más corazones para que muchos más conozcan de Dios. Amén. Suscríbete, Sí, comparte dale like. Así que muchas gracias. En el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.